Saludos, qué gusto que conecten con nosotros y para el Colegio de Abogados también la oportunidad de poder conectar con ustedes en este nuevo episodio de Conectados con el CAN. Nos interesa hablar o queremos hablar del tema del análisis del informe de evaluación anticorrupción en América Latina. Y para ello traemos a un especialista de primer nivel, sobre todo porque es un hermano en el sentido literal en cuanto a la coincidencia de los colegios profesionales. Y doy la bienvenida a nuestro invitado especial, Jaime Chávez Alor. Gracias. En este caso voy a hacer una breve presentación y agradeciéndole el tiempo y el espacio que da a este colegio profesional para hablar de este importante tema. El licenciado Jaime Chávez Alor es abogado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia de Nueva York. Actualmente es director ejecutivo adjunto del Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del New York City Bar, o sea, el equivalente a un colegio de abogados en Nueva York. Es líder de la práctica de integridad institucional, coordina la práctica de acceso a la justicia y derechos humanos y la estrategia de la práctica pro bono, incluyendo la coordinación de la red pro bono de las Américas. Se ha desempeñado en puestos de alto nivel en el gobierno federal mexicano, entre ellos ha sido titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ha sido también coordinador de asuntos internacionales y agredurías de la ahora Fiscalía General de la República. También fue asesor en el Senado de la República y del Ministerio y del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos en 2014 fue seleccionado para participar en el Professional Fellows Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en 2016 en la iniciativa México-Reino Unido sobre futuros líderes, entre otros detalles importantes de su hoja de vida, pero para aprovechar su tiempo y hablar del análisis del informe anticorrupción, pues nos quedamos hasta ahí. Bienvenido, muchísimas gracias. Y quisiera comenzar preguntándole lo que le pregunté antes de nuestra charla, ¿cómo participa el Vance Center en la realización de este informe anticorrupción? ¿Cómo es que se diseña y se obtiene la información y demás? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder estar aquí, platicar con ustedes. Y esta evaluación es uno de los productos que genera el Vance Center relevantes para la región. Nosotros somos la parte internacional del Colegio de Abogados y hay un gran interés en este tema de la integridad institucional y de la anticorrupción en general. Esta evaluación está hecha para Latinoamérica y surge del interés de los abogados de Nueva York, de Estados Unidos, de entender cómo le va a Latinoamérica en los temas anticorrupción. Existen algunos índices como el de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción. Existe el del World Justice Project, el índice de Estado de Derecho, que tiene un subfactor especial que tiene que ver con la corrupción. Pero lo que queremos hacer diferente es tratar de entender un poco más sobre los países. El índice de percepción de la corrupción, como dice su nombre, es una percepción, ¿no? Y sale un ranking. Y entonces ahí cada año va cambiando, ¿no? De repente unos países suben más, unos países suben menos. Ahorita Guatemala le ha ido mejor, ¿no? Por ejemplo. Pero no nos explica por qué. Claro. No nos explica si un país baja o si un país sube. ¿Qué hicieron bien? Hace algunas cosas, pero eso es lo que da es una percepción. Y ustedes analizan por qué. ¿Por qué? Porque queremos tratar de entender desde el punto de vista legal qué es lo que está pasando. Y entonces nosotros, como somos abogados, vamos al por qué legal. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la legislación de la evaluación anticorrupción. Hay una parte que tiene que ver con la implementación. ¿Cómo se implementa esa legislación? Con la aplicación de esa normativa que ha sido creada. Exacto, porque en muchos países vemos que de repente tienen legislación, pero no se implementa. Sí. Y después hay una tercera parte que es las autoridades. Y en autoridades nos fijamos la capacidad y la independencia. Y autoridades anticorrupción incluyen muchos órganos de gobierno, el organismo judicial, pero también hay entes administrativos de corrupción, la parte anticorrupción del Ejecutivo,
al legislativo pues ya le toca la parte de la ley, ¿no? Y entonces analizamos cada uno de los tres por separado y tenemos algunos resultados. La legislación. Lo que hicimos fue un estudio de los estándares internacionales para decir qué deberían tener los países según sus propios compromisos. ¿Y de eso qué tienen? Y de eso, exactamente. Y de eso que sí tienen y que no tienen. Y resulta que hay mucho que no tienen. Hay algunos países que tienen mucha legislación, como es el caso del Perú o de México, y hay países que tienen no tanta legislación. Guatemala le falta alguna legislación de la que es más o menos básica en la región. ¿Cómo qué? Regulación de conflictos de intereses, por ejemplo. Eso está mencionado una vez en la ley de probidad. ¿La ley de competencia un poco también? Hay menciones, pero no hay una política integral o una regulación integral, ¿no? En ninguna parte define, por ejemplo, qué es un conflicto de intereses. En la ley de competencia sí está determinado un poco la naturaleza de la autoridad, Claro. por el hecho de la parte económica, ¿verdad? Pero hasta ahí hay como un avance en la regulación, pero por ejemplo en la función pública, la lógica de quién puede ser un empleado o un funcionario, sí, ese elemento no está regulado en Guatemala. Eso le falta, ¿no? Entonces, eso un ejemplo. Claro. Otro ejemplo, alguna ley o regulación sobre protección a denunciantes. No hay. Una ley o regulación de beneficiarios finales. Tampoco hay. En la parte del sector privado, hay países que conforme a las recomendaciones internacionales están empezando a regular cuál es el papel del sector privado en la lucha contra la corrupción. Guatemala tampoco tiene. Entonces, eso va bajando puntos en la evaluación y se hace un comparativo con los otros países. Claro. Hay países como el Perú y como México que tienen mucha legislación o tienen muy regulados los temas. Pero ahí hacemos después la comparación con esto, cómo se implementa. Y ahí lo que hacemos para entender cómo se implementa es ir a la experiencia de las personas profesionales del derecho que practican en la materia anticorrupción o que tienen que ver con la materia anticorrupción. Y ahí tenemos un cuestionario diseñado que ha ido evolucionando y perfeccionándose. Pero ahí es donde podemos empezar a diferenciar lo que se tiene de legislación con lo que se implementa. Entonces, de repente, países como México y el Perú, que tienen alta calificación en la legislación, en la implementación bajan. Y países como Uruguay o Chile, que no tienen tanta legislación, pero lo que tienen lo implementan. Claro. Me implementan bien, además. Y lo implementan bien, entonces ahí sube. Y el tercer aspecto que tiene que ver es la independencia y la capacidad de autoridades anticorrupción, que también se vuelve un poco subjetivo, ¿no? Pero afortunadamente hay criterios objetivos que tienen que ver con el desempeño de las instituciones. Y con la evidencia, además. Exactamente. Entonces, hay algunos países que, por ejemplo, tienen instituciones muy sólidas, ¿no? Que tienen fiscales, que tienen autoridades administrativas anticorrupción muy solidificadas, que tienen mucha capacidad, que tienen independencia, y eso les va bien, ¿no? Y la propia comunidad jurídica dice, bueno, no siempre me dan la razón a mí, pero cuando no me la dan, entiendo por qué no me la están dando. Explican por qué. Sí, me explican. Y entiendo y bueno, pues lo puedo conceder. En los otros casos donde hay países con instituciones débiles, con poca independencia, con poca capacidad, siempre las resoluciones tienen que terminan viendo con corrupción, con intereses privados, políticos, ¿no? Que se alejan de esta parte un poco más técnica. Entonces, así es como construimos la evaluación anticorrupción y esos rankings en general, ¿no? Y así es como tenemos estos resultados. Ahora, hay algunas cuestiones en donde nos vamos un poco más profundo, ¿no? Cada país tiene un capítulo, hay un análisis regional y hay recomendaciones por país y recomendaciones generales. De lo que el país debiera hacer para subir en el índice de calificación, digamos. Sí. Y algo interesante es que nosotros como colegio no le estamos hablando en esas recomendaciones al Estado, le estamos hablando a la comunidad jurídica. Jurídica, claro, para que motive, para que promueva. Exacto, ¿no? Y porque además la comunidad jurídica es muy amplia. Hay comunidad jurídica de abogadas y abogados, de estudios,
de las firmas, pero también de empresas. Y que participe en diferentes sectores de la vida político-social del país. Correcto. Para nosotros, la opinión que recibimos de abogados de empresa en esta evaluación es muy importante, porque estas abogadas y abogados que se enfrentan a los temas de corrupción son los que están determinando y viendo para sus empresas si hay seguridad jurídica o certeza jurídica, claro. Cuáles son los costos de operación extralegales de tener una empresa o una inversión, o de los riesgos legales de decir aquí hay un alto índice de criminalización o se instrumentaliza el derecho penal cuando hay una controversia de carácter comercial. Eso es algo que nos interesa mucho saber de los países también, y que las y los abogados aportan esa información. Lo que tiene que ver con la correcta aplicación de la ley. Así es. Es importante. ¿En qué lugar está Guatemala en este índice? Ya lo leímos, pero queremos escucharlo directamente. En esta última edición que cerró el año 2024, Guatemala quedó en el lugar 16 de 18 países. Quedó bastante abajo. Abajo de Guatemala está Venezuela y abajo de Venezuela está Nicaragua. Nosotros estamos ya trabajando la evaluación nueva de los siguientes 2 años, que cerrará en 2026 este año. Y la verdad es que sí esperamos que a Guatemala le vaya un poco mejor. Esta evaluación en donde Guatemala está en el nivel 18, ¿de cuándo, a qué periodo corresponde? Esta última fue 2023-2024 y eso lo cerramos a finales de 2024. Ahora estamos haciendo 2025 y 2026 para cerrar este año 2026. Y de lo que hemos estado empezando a analizar, sí hemos visto que Guatemala ha hecho esfuerzos, ¿no? Incluyendo la ley de competencia económica que no existía, ¿no? Cuando hicimos esta evaluación. También por parte del Ejecutivo ha habido una diferencia en lo que hace la Comisión Nacional contra la Corrupción, y todo eso cuenta, por supuesto. Desafortunadamente a Guatemala le sigue afectando la actuación del sistema de justicia. Cuando no es independiente, cuando se instrumentaliza el derecho penal hacia un lado o hacia el otro. Eso ha afectado, y lo que el propio capítulo de Guatemala dice es que la lucha contra la corrupción del organismo judicial o del Ministerio Público son esfuerzos de algunas personas individuales, pero no de la institución como tal. Okay. Y eso es muy importante. Siempre hemos señalado que en Guatemala lo que ha habido es un detrimento en los sistemas de control. Entiéndase, Contraloría General de Cuentas, todo el tema relacionado a mecanismos de supervisión del comportamiento institucional, que creemos que hace falta mucho fortalecimiento en ese sentido, y que definitivamente genera, en este caso, en la actividad de los operadores o de los actores que debiéramos estar involucrados en este tema, para que Guatemala, no solo su percepción, sino la ubicación real anticorrupción fuera realmente creíble y confiable. Creo que eso tiene que ver con la confianza y la credibilidad de un país, con la confianza en las inversiones y demás, ¿es correcto? O sea, es un tema que a la comunidad jurídica y social preocupa enormemente, ¿verdad? Porque sabemos que Guatemala no es una isla, sino que está conectada con la comunidad internacional, y en ese sentido conviene que tengamos una percepción como país en ese sentido importante, ¿verdad? Sí, correcto. Algo que vemos dentro de las autoridades anticorrupción son todos los mecanismos de fiscalización, ¿no? Del gasto público. Porque, por supuesto, y eso viene reflejado en la sección del servicio público, ¿no? De la parte pública de los esfuerzos anticorrupción, el comportamiento de servidores públicos en el ejercicio del gasto termina siendo muy importante, y la percepción que la gente tiene respecto del buen o mal uso de ese recurso público termina influyendo mucho en la percepción. Y tiene que ver también con la lealtad en el servicio, es decir, a quienes están en un puesto de decisión o de influencia,
pensar que eso es conveniente para el país y no momentáneamente para quien ejerce una función o una atribución en el sentido de la práctica de los favores y de este sistema que creo que es el que hace que finalmente la funcionalidad del sistema no sea tal, ¿verdad? En este caso, el sector público cuenta con una ley de probidad desactualizada, es uno de los señalamientos que se hace en el informe. ¿Qué tendría que hacerse para que esa normativa fuese actualizada, por así decirlo? Hay muchas recomendaciones de organismos internacionales que tienen este punto. Algo que a nivel internacional se hace mucho énfasis es en la prevención de la corrupción. En la parte del sector privado público cobra mucha relevancia porque se puede atender la corrupción ya que pasó. Pero ya que pasó, el daño está hecho. Y recuperarlo va a ser completamente muy difícil. Muy difícil. Entonces hay que prevenirlo. Y ahí es donde vienen todas estas buenas prácticas que tienen que ver con los códigos de ética, los códigos de conducta, los comités dentro de las diferentes instituciones del gobierno que se encargan de ver esto, la regulación de conflicto de intereses, porque además una política integral de conflictos de intereses es amplia. No es nada más el conflicto específico, sino también son cuestiones, por ejemplo, políticas de regalos, ¿no? Los servidores públicos deben o no recibir regalos. Políticas de actividades externas. ¿Qué pasa si una persona que trabaja en el servicio público, además eso tiene un negocio? Bueno, no está prohibido o no debería ser una limitante, pero debemos cuidarlo porque se puede prestar a ciertos riesgos de corrupción. O actividades postempleo, ¿no? Lo que en muchos países terminan llamándole la puerta giratoria, que es la gente que va cambiando entre sector público y sector privado. Entonces, cuando está en sector público, prepara todo para que después se beneficie cuando esté en sector privado. Muy controladas y luego al terminar a las entidades que son objeto de ese control. Exacto. Vale. Eso también hay que regularlo como parte de la integridad pública, ¿no? Y es ahí donde la ley de probidad se queda un poco básica. Por supuesto, y se queda en el estricto formalismo. Por ejemplo, los funcionarios y empleados públicos tienen más temor a cómo realizan sus declaraciones, formalismo de cómo llenar determinada documentación, que a los reparos de cantidades importantes que tendrían que estarse desarrollando por parte del ente fiscalizador del gasto público. O sea, en ese sentido, la Contraloría tendría que decir, en este año se hicieron reparos de tales y tales y tales situaciones que de verdad impactaran en la percepción, no solo la percepción, sino en la actuación del ente que fiscaliza la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ¿verdad? ¿Cómo está integrada los factores de evaluación? Ya hablo un poco, pero digamos cómo se componen esos factores que van siendo evaluados y cuáles tienen mayor impacto en este, o todos funcionan igual. Tratamos de balancearlo, ¿no? Porque darle mucho impacto a la legislación pierde de vista la realidad, ¿no? Y también la realidad se basa mucho en los instrumentos que las autoridades tienen, ¿no? Hay algunos países que dicen, bueno, es que yo no puedo hacer esto porque no tengo una ley que me lo permita. Yo no puedo hacer esto porque no tengo base jurídica. Entonces tratamos de balancear un poco la legislación, pues eso es un poco más fácil porque pues está o no está, ¿no? Hay algunos puntos que pueden ser controvertidos. Nosotros, por ejemplo, no nos basamos en los informes de los gobiernos a mecanismos de seguimiento anticorrupción de la ONU o de la OEA. ¿Por qué? Porque esos informes normalmente pues se les echa un poco de decoración. Claro, ¿no? Proveen la mejor información, nadie va a hablar mal de su rancho, decimos igual. Exacto, ¿no? Un ejemplo claro, la protección a denunciantes. Muchos países dicen que sí tienen protección a denunciantes porque en el sistema penal hay protecciones de testigos o de víctimas. Pero eso no es una política de protección a denunciantes de la corrupción. Es un efectivo trabajo que se realiza para proteger la identidad de quien denuncia. Claro. Y protegerle de cualquier amenaza o riesgo para su
posición de denunciante. Claro. Pero hay políticas de protección a denunciantes que no tienen que ver con el sistema penal, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en un ministerio y voy y denuncio a mi jefe, Pierde su empleo. pierdo mi empleo. Entonces, ¿dónde hay una política que garantice que yo no pierda mi empleo? Así. O donde hay una política que garantice que no se tenga que enterar quién lo acusó, ¿no? Entonces, eso es una política de protección a denunciantes que los estados siempre van a tratar de decir como si tienen algo. Entonces, de repente hay discusiones que algún abogado puede decir, no, eso sí tenemos, y otro abogado puede decir, no tenemos. Entonces, tratamos de entender un poco más para decir por qué algunos interpretan que sí lo tienen o que no, ¿no? Claro. Y eso lo tratamos de distinguir. Y digamos, yo quisiera en esta parte, porque también tiene que ver mucho con el tema de la función pública, y también uno de los elementos que están en el informe es, digamos, que sigue habiendo una debilidad en todo el sistema de la ley que regula el servicio civil, Sí. que es un poco también con el tema de la calidad de los empleados públicos. Digamos, ¿qué elemento consideras que debería de fortalecerse en esta lógica de servicio civil? Porque también muchos demandan que los mejores estén en la administración pública, pero muchas veces también eso tiene que ver con el tema salarial y obviamente el compromiso, ¿no?, de asumir estos códigos de ética para efectivamente cumplir una función pública honesta. Sí. ¿Qué elemento digamos, valoran en este? Sí, lo que pasa es que es muy claro que hay países en donde el servicio civil de carrera es muy débil o no existe. Y entonces todos los servidores públicos terminan siendo designaciones políticas. Entonces vienen con un equipo y se van con otro equipo. Entonces cada vez que hay cambio de equipo, la experiencia y la profesionalización se pierde. Claro, y todo lo que se ha invertido en la formación de Exacto. ese funcionario empleado público. El compromiso con la institución tampoco hay, porque termina siendo una lealtad personal Claro. hacia quien me nombró Pago de favor a quien me trajo al cargo. y no con la institución. Y eso termina importando mucho en los temas anticorrupción, sobre todo por esta prevención, ¿no?, que tiene que ver con la ética pública, ¿no? Servicios de civiles mucho más fortalecidos tienen también menos corrupción, porque si uno decide que va a dedicar su vida a un proyecto de vida del servicio civil, similar a como si fuera una carrera judicial, donde yo voy a entrar y voy a trabajar, me voy a capacitar, voy a presentar mis exámenes, voy a tener una mejor posición, voy a tener un mejor sueldo y esto me voy a dedicar a mi vida. Si esa persona le pasa por la cabeza un acto de corrupción, se da cuenta que pierde mucho más de lo que va a ganar. Perder toda la trayectoria, Exacto. todo lo que ha construido durante tantísimos Exacto. años, ¿verdad? Exacto. O sea, hay una valorización a todo ese esfuerzo, más allá de los valores individuales que la persona obviamente tiene que tener, pero las carreras profesionales tienen esa ventaja. Yo creo que eso genera mucha institucionalidad. Claro. Sostiene la institucionalidad pública, porque creo que esta institucionalidad no se mantiene si los cargos van y vienen conforme las políticas van y vienen, y eso es lo que creo yo que está haciendo demasiado daño a nuestros países, y es en lo que las autoridades tendrían que estar sentados pensando y diseñando un sistema que de verdad pondere el valor profesional de mantener a los empleados y funcionarios en un sistema de carrera profesional dentro de su área de experiencia, ¿verdad? Y de especialización también, porque termina siendo bien importante cómo especializas a alguien para trabajar sobre todo en áreas de riesgo, ¿no?, que tienen que ver las administrativas, las que manejan el dinero, las que manejan recursos humanos, Claro. ¿no? Hay que especializar. Se llama contrataciones públicas. Exactamente. Claro. Y, perdón, ¿cuántos años tiene Van Center de estar haciendo este análisis? Llevamos ya 6 años, van 3 ediciones en donde hemos ido creciendo los países que se incluye. Guatemala ha estado incluida desde el principio. Y en la próxima edición, por supuesto, que seguirá estando incluida. Pero sí, ya van varias ediciones que nos han permitido también ver cómo va evolucionando el tema, ¿no? Claro. Cómo hay países que han tomado pasos muy importantes. Uno que hemos visto y que así se reflejará en la siguiente edición es República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso seguramente lo va a traer a un posicionamiento mejor. Exactamente. Porque están siguiendo, digamos, la ruta que los lleve a mejorar
en ese Exacto. sentido. Y porque también queremos ver lo que han hecho bien los países, qué hicieron, Claro. qué les funcionó, qué podríamos replicar en otros lugares, qué puede ser buena idea. ¿Y qué acompañamiento, perdón, se da en este caso, digamos, si determinado país dice, yo quiero de esto que tuvo tal país, traerlo a la práctica? ¿Hay algún acompañamiento sobre esos temas? Sí, como seguimiento a la evaluación para que no se quede nada más en la publicación del reporte, hemos hecho proyectos específicos para dar seguimiento a algunas de las recomendaciones, ¿no? Claro. En algunos países hemos hecho o terminado en iniciativas de ley que se presentan para llevar a cabo algún cambio o el apoyo con alguna política pública, con el análisis específico de qué pasos se pueden tomar para que esto mejore, ¿no? La formación académica creo que También. es importante, desde la educación. La transparencia también es educación en el sentido de aprender a ser transparentes y saber que la cuentadancia no es algo malo, no es algo que se le recrimine al funcionario y al empleado público, sino es algo que le va a transparentar la función que está realizando. Y yo creo que es una cultura también, en el sentido de que a veces pedirle cuentas a determinado funcionario o empleado público es como una ofensa, ¿verdad? Sí. Me están tildando de corrupto, me están tildando de tal cosa, y no es en ese sentido. Es una cultura de transparencia que tenemos que aprender a anticiparnos a los conflictos de interés, evidenciar los conflictos de interés. Yo no puedo intervenir en tal cuestión porque tengo esto y esta situación que me lo impide, y es una condición valorativa de la persona, que creo que viene de esa obligación, ¿verdad? Sí. Ahora, hay una parte dentro del informe que también tiene que ver con el tema del sector privado. Sí. Y muchos lo vinculan también al tema de cómo el sector privado también es proactivo en medidas de transparencia y anticorrupción. Y que está enmarcado mucho en el tema de las normas ISO. ¿Cómo está esta dinámica? Porque también siempre ha habido esa discusión de que si es más una responsabilidad pública y la parte privada, digamos, no tiene mucha responsabilidad. En este enfoque que hacen en este informe, ¿qué papel real tiene el sector privado para efectivamente tener un nivel de mayor transparencia y menos corrupción? Tiene un papel bien importante, muy importante, que es hacia donde los estándares internacionales también ahora van. La corrupción sí es una obligación del Estado prevenir, atender, sancionar después de investigar la corrupción. Pero para que haya corrupción se necesita dos partes. Uno puede ser el sector público, el otro puede ser el sector privado. Claro. Si es el sector privado quien está haciendo la otra parte de la corrupción, tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Algo que hemos visto que en algunos países y que los estándares internacionales han estado también haciendo énfasis, tiene que ver con qué políticas se puede legislar, que el sector público tiene que implementar para que el sector privado también tenga prevención de la corrupción, ¿no? Y en el estudio hay una serie de cuestiones que tienen que ver con que las empresas también tienen que tener sus códigos de conducta, también tienen que tener sus códigos de ética. Las empresas también tienen que tener sus procedimientos para que si alguien está viendo un acto de corrupción, también lo pueda alertar y denunciar, ¿no? Dentro de la misma empresa. También las empresas tienen la obligación de prevenir su corrupción desde dentro, ¿no? Una empresa no puede decir, bueno, pues sí, yo di un soborno a una autoridad, pero pues es culpa de la autoridad. No puede ser. Sí. No. Bueno, ¿y tú por qué se lo estás ofreciendo? O me obligaron. Y si te lo están pidiendo, ¿por qué se lo estás dando? No, me he obligado porque el sistema no funciona. Entonces, eso también ha venido mucho por legislación de Estados Unidos, de cumplimiento de compliance, ¿no? Claro. Nos decía, a ver, una empresa estadounidense fue a México a dar un soborno a una empresa, vamos a sancionar a esa empresa estadounidense, ¿no? Ahora, así empezó, pero ya hay también muchos países que si se detecta que están teniendo actos de corrupción, pues la sanción también va para la empresa, ¿no? En algunos países hemos identificado en la legislación que si tienen una política de integridad, si tienen una política de prevención de la corrupción y aún así pasa la corrupción,
¿Por qué? Bueno, una empresa puede... Evadir o... Yo digo, una empresa puede tener todas sus políticas y tratar de hacer todo lo que se puede, pero alguien puede actuar mal, Ok. ¿no? Entonces, si va a haber una responsabilidad de la empresa, penal o administrativa, empezamos por ahí, ¿no? Dependerá de si tomó o no las medidas necesarias, ¿verdad? Exacto. Pero la primera pregunta es, ¿existe en la legislación posibilidad de sancionar a una empresa por corrupción administrativamente o penalmente? ¿No? Claro. Y si sí, entonces, ¿cómo tomamos en cuenta sus esfuerzos para, como dice, decir, bueno, le podemos a lo mejor bajar un poco la sanción porque hizo todo lo que pudo, aún no sí pasó, pero estaba siguiendo sus protocolos y estaba siguiendo lo que debía ser sus políticas, ¿no? Entonces, es bien importante. Ok. Y los desafíos para la región en estos próximos años, ¿cómo los ven desde la perspectiva del Ban Center? Hay muchos desafíos. Mucho tiene que ver con seguir fortaleciendo la parte de prevención del sector público y privado. La parte de que el sector privado asuma su responsabilidad también como un actor importante dentro de la práctica anticorrupción. Seguir creando mecanismos de protección a denunciantes, de participación de sociedad civil, por ejemplo, ¿no? De la política nacional de transparencia. Y esto va muy de la mano porque cuando los mecanismos de fiscalización fallan, la sociedad civil también hace su fiscalización. Claro. Pero ¿cómo va a ser esa fiscalización si no tiene información pública? Así es. En muchos países los escándalos de corrupción que se han detectado es porque sociedad civil pidió información, la recibió, la analizó y se dio cuenta que algo no cuadraba. Y muchas investigaciones han empezado así. Entonces necesitamos un marco de transparencia amplio que prevea la información y necesitamos un marco también de participación de la sociedad civil. En algunos países ha habido mucho más esfuerzo por legislar la inclusión de sociedad civil y que tenga una participación más específica, más activa, y algunos países que más bien están cerrando el espacio para que la sociedad civil no participe, o están cerrando que la organización civil siquiera pueda existir o subsistir, ¿no? Entonces, algo que vendrá mucho en la próxima evaluación tiene que ver con eso, es el marco jurídico que existe para que la sociedad civil pueda hacer su trabajo. Claro, eso es. Y también solo en el inicio que marcabas en la lógica de cómo, digamos, en este caso, la barra de abogados de Nueva York empieza a desarrollar ese tipo de estudios también para información a las mismas empresas en Estados Unidos. ¿Qué elementos hacia Guatemala crees que son como los que les preocupan más en la lógica de inversión y que haya certeza por parte de otras empresas extranjeras en Guatemala? Te lo resumiría en certeza jurídica. Si yo hago una inversión y hay una controversia, ¿qué certeza jurídica puedo tener? De que va a haber los pactos se van a ejecutar tal cual fueron convenidos. De que los contratos, los convenios que yo hice se pueden ejecutar, de que puedo esperar una interpretación de la ley razonable de acuerdo a su jurisprudencia, a sus estándares, a su legislación, o que tanto voy a estar a expensas de intereses políticos, de jueces no dependientes, o si yo tengo una controversia de un incumplimiento de contrato, yo voy a estar en riesgo de que eso termine siendo una cuestión penal, que en muchos países ha sido un problema, ¿no? Cuando se empieza a utilizar el derecho penal como herramienta para exigir el cumplimiento de contratos, por ejemplo. Claro. O para no cumplir los contratos. Para cumplirlos, correcto. ¿Y cómo vemos a Guatemala en 2026 referente a lo que hemos avanzado y cómo se venía viendo a Guatemala? ¿Vamos retrocediendo, vamos avanzando? No, yo espero que avanzando y además esperamos que en estos semanas se logre consolidar también ese avance hacia algo bueno. Hemos visto que por parte del Poder Ejecutivo ha habido algunos esfuerzos para avanzar algunas políticas contra la corrupción, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de la inclusión de la sociedad civil, pues la Comisión Nacional contra la Corrupción tiene este componente, ¿no? Donde hay representantes de diversos grupos de sociedad civil que están trabajando en eso. Entonces, vemos que puede haber algún avance, ¿no? Lo que seguimos muy pendientes es cuáles van a ser los resultados de esta renovación del sistema de justicia, que tiene mucho que ver
con cómo se puede lograr o no lograr la lucha contra la corrupción. Bueno, pero eso también tiene que ver con un esfuerzo de país, ¿verdad? Claro. En donde todos los sectores involucrados estén interesados en conseguir este resultado y caminar todos orientados a un mismo objetivo, porque está demostrado que un organismo independiente o un solo ente de forma independiente definitivamente o puede hacer retroceder o poco puede avanzar el país si actúan por separado. Sí, es que el sistema de justicia termina siendo bien integral. No puedes tener uno sin el otro y si uno funciona bien, el otro no puede funcionar mal. Son codependientes, correcto. Exactamente, ¿no? Y lo que hemos también señalado en el informe es que Guatemala sí necesita una reforma estructural del sistema de justicia. Claro. En el diseño, hay muchos diseños en la región y cada país tiene su propio diseño. Y México no es el más recomendable. El de México, no sigan el de México, por favor. No, México acaba de pasar por una reforma a su sistema judicial que cambió completamente el cómo funciona el sistema de justicia a un sistema de carrera judicial muy fortalecido, porque en México a nivel federal la carrera judicial era desde lo más bajo que puedes entrar a un juzgado hasta magistrado, ¿no? De lo equivalente aquí a las salas de apelación. Pero eso eran 18 pasos. Claro. Y cada uno de esos pasos iba creciendo con exámenes de oposición, conocimiento, experiencia, profesionalización. Entonces ahora lo que cambió la reforma es que los jueces y los magistrados se eligen por voto popular. Ahora algo que yo he hecho énfasis es el tema en sí no nada más es el voto popular, es quiénes son los candidatos y cómo llegan los candidatos, qué filtros hay para los candidatos, ¿no? Entonces cada sistema necesita puede hacer una reforma a su sistema de justicia, por ¿no? supuesto. El tema es cuál es la reforma que se necesita, claro. Pero para eso se necesita un diagnóstico de qué es lo que no está funcionando. Y en Guatemala me parece que hay algunas cosas claras del tema de diseño, que también en la evaluación lo hemos señalado para varios países. No se trata de las personas. No. Las instituciones no pueden depender de quién está al frente de la institución. Por supuesto, tienen que actuar no importa quién esté dirigiendo, y con una inercia institucional ir caminando por un rumbo que se ha marcado por, ¿verdad? Exactamente, no, o sea, se trata de la institución, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para fortalecer las instituciones de Guatemala? Algo que hemos dicho, por ejemplo, es del sistema judicial, ¿no? Del organismo judicial. Los jueces, bueno, más bien los magistrados de altas cortes, ¿no? Salas de apelación y Corte Suprema, duran muy poquito. Comparado con el resto de la región, duran muy poco. Por supuesto. Entonces, bueno, primero, duran poco, ¿no? Y la curva de aprendizaje primero, entran a aprender y luego cuando ya más o menos van entendiendo la institución, van para afuera. Y eso... Y luego el que llega no sigue los planes y proyectos que venían, por muy buenos que sean, sino trae los propios. Y es que un tema adicional a eso de nuevo es que se renueva completo. Claro. Eso es una cosa súper extraordinaria para la región. Sí. En la mayoría de los países se van regionando, se van cambiando de manera escalonada, ¿no? Quienes tengan más experiencia vayan acompañando. Cambia uno, cambia dos, pero no cambian todos al mismo tiempo. Sí. Y todas las instituciones casi. Sí, ¿no? Entonces Guatemala siempre está, como dura un poquito y son todos, siempre está en el proceso de un nombramiento nuevo. Y además, o sea, esa estabilidad de más tiempo, de que sean escalonados, te fortalece la institución, la profesionalización de las personas también, y te lo hace menos sujeto a cambios políticos, ¿no? Porque por más que una persona cambie a uno de los integrantes de la Corte Suprema, bueno, puede ser, y en todos los países pasa que se va haciendo más liberal, más conservadora, pero no hay esta tentación de querer cooptar todo, porque tienes un asiento y escoge a tu persona. Así es. Pero no todo, ¿no? Entonces es parte de también. Porque, y luego se trabaja con equipos en donde el que se va quiere entregar, pero no quiere transicionar adecuadamente a la funcionalidad de quien viene, entregarle cuentas de cómo está la institución y hacer una transición ordenada y pacífica y lo más razonable posible. Nos pasó en la junta directiva del colegio
que no hubo tal transición. Se dice que los planes y proyectos en 2 años no es posible ejecutarlos, pero hay que institucionalizar, como tú dices, hay que institucionalizar los sistemas para que no importa quién dirige, encuentre planes y proyectos ya funcionando y a los cuales dar seguimiento. Y el servicio de carrera es muy importante para eso. Sí. Porque no importa quién llegue a liderar la institución y puede traer ideas y cambios y diferente estilo, Claro. ¿no? Pero el servicio civil te da una base Correcto. de continuidad. Sí, sí. Así que bueno, Sin duda, en Guatemala hay demasiada tarea que hacer y gracias por anticiparnos esta pequeña dosis de lo que constituye el análisis anticorrupción. Yo creo que primero hay mucho que aprender sobre el tema y mucho que trabajar en el tema también. Entonces, desde el Colegio de Abogados, hacer el enlace con el Van Center para trabajar en ese tema de la formación profesional. Vamos a dejar el link en la publicación del episodio para que también puedan accedan al informe, claro. Pero sobre todo atiendan invitaciones del colegio a hablar más sobre este tema, a dialogar más sobre este tema. Por favor, muchísimas gracias. Gracias, y si puedo hacer el anuncio, también como pronto vamos a empezar a trabajar la nueva evaluación, también si a través de ustedes podemos hacer llegar la forma de encuesta para que las personas abogadas, agremiadas participen también, va a ser muy bueno. Entonces estén atentos, trasladaremos en su momento la información y sobre todo trataremos de mantener los enlaces con el Van Center para tratar de seguir formándonos en ese tema tan importante y ser partícipes de este cambio que necesita Guatemala. Convertirnos en agentes de cambio, constructores de una mayor y mejor transparencia para Guatemala, que sin duda eso mejorará los índices en los que el país va a ser percibido y ubicado en las próximas evaluaciones. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, Gracias. por haber estado en conectados con el CAN. Invitamos a conectarse y a mantenerse conectados con su colegio profesional. Gracias.